Hola mi querida comunidad de Spine. Para el inicio de las entrevistas de Spine, hoy tenemos un invitado muy especial. Es uno de los medios espirituales más conocidos en el ámbito de habla alemana y eso lo valoro mucho. Es un hombre de la primera hora de Spine. Amamos de él su manera muy pragmática, humana y muy encantadora de acercarnos a cosas espirituales, ya sea a través de contactos con el más allá, sus libros más vendidos o también en sus conferencias. Pero hoy queremos conocer un poco mejor a la persona con estos muchos dones, su camino, sus descubrimientos y sus transformaciones que quizás ha experimentado en este viaje. Disfruten conmigo de Pascal Vogenhuber. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, Pascal. Nos conectamos un poco con una entrevista que hicimos hace muchos años y también en ese entonces me pareció realmente hermoso cómo hablaste de todos estos temas de manera comprensible con las personas. Así que lo que dijiste y cómo lo dijiste fue tan bonito. Sí, en realidad como respirar. Y eso siempre me ha parecido extremadamente encantador de ti. Realmente muy, muy genial. Por eso me alegra mucho que ahora haya funcionado, que volvamos a intentarlo después de que hace más de 10 años hicimos una entrevista por primera vez en Next World. Así que quiero acercar un poco a Pascal a las personas, especialmente a aquellas que aún no te conocen tanto. Por eso empiezo con una pregunta muy grande como introducción para ti. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? También esto es en realidad relativamente simple. Ahora todos esperan algo probablemente súper emocionante. Mi objetivo en la vida es en realidad solo quiero ser feliz, punto. Así que eso es en realidad así. Por eso también hay un libro mío que se llama Disfruta esta vida. Eso surgió en algún momento cuando me di cuenta de que para mí se trata principalmente de ser lo más feliz posible. Sí, está bien. Sí me preguntaron eso muchísimas veces. O, por supuesto, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Qué piensas que quieres lograr? ¿No? Y todos siempre pensaron, bueno, como medium o de alguna manera como coach espiritual, seguramente tienes objetivos muy impresionantes o algo así, no sé, ver eso o comunicarte con eso o algo. Y luego me di cuenta de muchas cosas que ya he vivido en mi vida. Al final se trata solo de si eres feliz o estás deprimido. Dicho de manera tonta, si tienes 16 bestsellers, pero estás deprimido, tampoco eres. Entonces la vida tampoco es valiosa. Si tienes 100.000 personas en tus conferencias, pero estás deprimido, entonces todo eso no te sirve de nada y eso es también lo que he visto en los últimos. Quiero decir, llevo 22 años en el ojo público, lo que también notas un poco porque ves a muchas grandes referencias venir e irse o también conoces el backstage y entonces uno se da cuenta muy rápido de que no todo lo que brilla es oro. Y por eso dije muy temprano para mí mismo, en realidad solo me importa ser feliz y no ser especialmente espiritual. Te das cuenta muy rápido de que mi lenguaje no es lo suficientemente espiritual para algunos o mi apariencia no es lo suficientemente espiritual. Demasiados tatuajes y así, pero soy feliz. Eso es, o al menos la mayoría de las veces, eso es. Lo único que importa, en mi opinión, por supuesto, y sí, exactamente las cosas que acabas de resumir, esas también te definen, Pascal. Pero siempre fue así. Me adelanto un poco. Cuéntanos un poco cómo fueron tus comienzos. Mm, Descubriste tu don relativamente temprano. La historia ya se ha contado varias veces, pero quizás nuestros oyentes no la hayan escuchado. Por favor, explícalo un poco. Bueno, intentaré hacerlo corto y conciso. Entonces, la mayoría de las veces siempre me preguntan, ¿cuándo viste por primera vez a un fallecido? Así que, y eso fue cuando tenía 3 años. Así que en realidad a los 3 vi por primera vez a un fallecido. También se lo comuniqué a mi madre. Entonces me desperté en la noche, tuve que bajar unas escaleras y allí había un hombre en la escalera, así. Y fui a mi madre, que era madre soltera, y le dije, mamá, hay un hombre en la escalera. Y mi madre, por supuesto, pensó, vaya, debe ser un ladrón porque no había ningún otro hombre. Y fue delante de mí, intentó mirar y luego dijo, no hay nadie, ¿no? Pero yo todavía veía al hombre allí. Así fue la primera vez. Y luego está el clásico, mi madre dijo,
sí, probablemente solo estás soñando, simplemente vuelve a dormir, todo está bien. Y aún recuerdo, lo único que recuerdo muy bien es que vi al hombre y sabía que estaba despierto, pero mi madre decía, bueno, probablemente estás soñando así. Y eso ya me parecía un poco extraño a los 3 años. Y tenía entonces siempre a mi mejor amigo transparente. Sabía que no era visible para todos, pero para mí era absolutamente real. Era Hanspi y Zoe. Entonces eran dos más tarde, pero creo que el primero fue Hanspi en ese entonces y luego Zoe. Me di cuenta más tarde de que son guías espirituales. Y, y ahí estaba la suerte, ¿no? Mi madre simplemente me dejó hacer. Ella pensó, el chico tiene simplemente un poco de mucha fantasía, dejémoslo hacer. Y luego en realidad solo así sí, en mi pubertad, entonces cuando yo a los 10 años ya estaba con mi madre, a los 10 años entré en contacto con sanadores espirituales, a los 10 años empecé a meditar con mi madre, lo encontré súper emocionante. Tuve a los 10 años un gran accidente de auto, no podía caminar, tenía varias fracturas. En ese momento acababa de empezar con las artes marciales, quería ir al campeonato, pero simplemente no podía, si no podía caminar. Luego aprendí a caminar de nuevo, pero tenía dolores de espalda increíbles. Hoy tuve que incluso a los 10 años inyectarme morfina varias veces porque el dolor era tan fuerte para que la musculatura pudiera relajarse de nuevo y así sucesivamente. Y entonces mi madre trabajaba en la iglesia y había un nuevo párroco y él tenía una ama de llaves y ella me miró, yo estaba sentado así y ella me miró y dijo, hey, tienes la espalda rota, ¿verdad? Y yo dije, sí. Entonces ella dijo, hey, ¿quieres venir a mi casa? Puedo ayudarte con eso. Y luego le contó a mi madre, sí, que ella era como una sanadora, pero más como, o sea, debemos estar callados porque ya sabes del párroco romano católico, ¿no? Y mi madre pensó, bueno, hemos probado todo. Médicamente ya estaba tratado, así que y luego me impuso las manos y también con unos inciensos, eso lo recuerdo, tomó unos inciensos y los puso en puntos, probablemente hoy diría puntos de meridianos, y sentí como descargas eléctricas. Así lo recuerdo como un niño de 10 años. Y definitivamente desde ese día ya no tuve más dolores de espalda y estaba emocionado y luego así entonces podía ir todos los miércoles por la tarde a verla, entonces podía sacar libros de esoterismo, claro, era otra época, no era como hoy donde hay tanta literatura, pero luego leí todos los libros de Carlos Castaneda, quizás algunos todavía lo conozcan, y así las historias. Y ella me mostró cómo imponer las manos, así. Luego, sin embargo, me metí mucho en el ámbito de las artes marciales, pero también allí siempre estaba el tema de la energía, el trabajo energético y así sucesivamente. Y siempre he tenido a mis amigos espirituales. Y luego en la juventud o en la adolescencia temprana tuve una mejor amiga que también estaba muy enganchada con la esoterismo y así, y siempre le contaba sobre guías espirituales, sobre el aura y así. Y luego hablamos de eso y con el tiempo simplemente nos dimos cuenta de que podemos hacerlo. Y luego comencé a decirle a mi madre, ma, todavía veo a los fallecidos y eso. Y luego mi madre me dijo, está bien, mi tío ya lo tenía, mi propia abuela, pero ella siempre había esperado que eso pasara de largo conmigo, porque siempre había esperado que fuera como esas fantasías infantiles que se superan, pero en algún momento simplemente dejé de hablar de eso con nadie y lo viví para mí misma y solo después, creo que a los 14 años, de nuevo. Y luego mi madre dijo, está bien, entonces vamos a la feria esotérica porque allí todas las personas son como tú. Y ahora hay que imaginarse, eso fue hace casi mucho, mucho tiempo, o sea, hace más de 20 años. Entonces, y ahora estamos juntos allí en la feria esotérica y yo estaba en la escena del hip hop y pensé, vale, genial, todos son como yo, o sea, jóvenes, hip hop, zapatillas, tal vez también algunos tatuajes y así. Y luego era una escena completamente diferente. Era realmente esa esoteria intensa con papel de aluminio en la cabeza. Te estaban ahumando constantemente.
todos eran así, ¿no? Los más jóvenes tenían realmente 45 años, hoy yo mismo tengo 45, ya lo veo diferente, pero en ese entonces todos eran muy viejos, con suéteres de lana, Birkenstock y así, y miro a mi madre y digo, Kai, ¿cómo puedes decir que son como yo? Eso está muy lejos. Y constantemente había imágenes de Jesús y te rociaban y era una esotería muy intensa y yo sabía que no quería eso de ninguna manera, pero allí también conocí a un medium que fue formado según el espiritualismo inglés y era un tipo completamente normal. Y me pareció súper simpático, hablamos un poco, luego dijo, ven a verme, así que empecé a hacer la formación allí poco a poco. Entonces, en realidad, solo quería ir allí porque quería deshacerme de eso, porque mi objetivo era, yo estaba en ese momento también en la escuela de actuación, mi objetivo era ser actor y me di cuenta de que en realidad es tan agobiante también como actor cuando percibes tanto. Puedo confirmarlo. Sí, Eres actriz también y luego llegó un momento, estaba a punto de terminar la escuela de actuación y luego, como sabes, a veces actuaba un poco en el teatro, pero ahí no ganas nada. O tal vez tenías una película al año y tenías suerte, si tenías un papel grande, ganabas mucho una vez, pero luego pasaban como 10 meses sin apenas ganar nada. Y luego vino la decisión. Ahí murió mi padre y al mismo tiempo vino la decisión, podría haber ido a Gute Zeiten. Y en ese entonces, como actor, era así, era el apogeo de Gute Zeiten y todavía recibías de alguna manera 20.000 euros. Y ahí pensaste, ahí tengo un ingreso seguro. Ahora debería hacerlo. ¿Conoces tú también la actuación? ¿Debería hacer algo así o no? Sí. importante para mí. Exactamente. Y estaba tan indeciso, pero justo estaba en la formación de la escuela de medios y justamente mi padre murió. Y entonces uno de los profesores allí hizo un contacto con el más allá, con mi padre. Y eso me hizo sentir increíblemente bien. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta de lo valioso que es lo que puedo hacer. Porque antes para mí era solo así, simplemente notaba que si aprendo conscientemente a usar mis sentidos, puedo controlar todo mucho mejor. Así que esa fue mi motivación. Y ahí realmente me di cuenta de lo sanador que es todo esto. Y luego recuerdo salí, lloré, hablé con mi maestro, dije, hey, lo haré así, también seré medium, dejo todo. Mi madre estaba muy mal, ella era realmente buena en tiempos buenos, tiempos malos para eso. Le dije, mamá, ahora seré medium. Ella dijo, estás loco, eso no puede ser. ¿Qué le diría a mi amiga? Eres vidente, ya así, ahora casi podría decir que eres un buen tiempo san, ahora estarías de alguna manera en la esoterismo y así. Y luego recuerdo que ya le dije allí, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres un hijo feliz o quieres un hijo depresivo de buenos tiempos? Y ella dijo, sí, cállate, sé feliz, haz lo tuyo así. Sí, y luego estaba todavía solo había tenido 3 años de mi formación, pues estoy formado clásicamente en inglés, así que después también fui a Inglaterra, estuve en total más de 8 años, porque allí la formación es muy, muy larga, muy, muy sólida, así es muy diferente a muchos que hacen 2, 3 cursos de fin de semana o algo así. Sí, y luego en algún momento llegó mi primer libro, pero eso fue solo por diversión en realidad, y luego se convirtió en un bestseller y entonces vino un gran avance, así que ahora todo esto está muy resumido. Wow, gracias por compartir eso. Estas cosas también privadas, cuando, como dije, tuviste el accidente, de eso no sabía nada hasta ahora, pero son esas cosas las que al final a menudo nos conmueven, las que dirigen la conciencia un poco en otra dirección. Absolutamente, pero noto que tú tenías más bien patrocinadores, no tenías tantas personas que te pusieran obstáculos en el camino, ¿verdad? Porque eso puede desconcertar. Sí, quiero decir, tuve mucha suerte, especialmente para esa época, porque uno debe, por ejemplo, hoy en día los jóvenes pueden entrar en Instagram, Spine App o Facebook, o pueden ir a la librería y ahí hay toneladas de literatura espiritual.
Quiero decir, hay que verlo así. Mi libro de entonces, Vivir en dos mundos, eso lo saben muy pocos. Hoy en día ya no es interesante, pero fue el primer libro esotérico en la lista de bestsellers. Hoy es estándar, sí, lo espiritual. Antes de mí estaba Berbel Moore con Pedidos al Universo. Eso probablemente lo conocen casi todos, pero eso aún no era tan típico esotérico. Sí, ya era espiritual, pero no esotérico, donde se trataba de habilidades extrasensoriales. Era simplemente una época completamente diferente y aún así, debido a que eso estaba en nuestra familia o siempre era un tema, mi madre también lo conocía. Mi madre simplemente esperaba que yo no lo tuviera, pero simplemente me dejó hacerlo. Y después debo decir realmente que le debo mucho a mi madre, incluso con mis ideas locas, nada, que Starbucks. Así que ya la primera vez que dije, ok, ahora seré actor, pues ella dijo, está bien, te apoyo, ¿va? Entonces no seré medium. Quiero decir, eso fue en una época en la que no se ganaba dinero con la espiritualidad. Hoy en día eso ya no se puede imaginar. Hoy en día, cuando uno es conocido, hay congresos donde hay conferencias enormes, así que eso eran antes había conferencias a las que asistían 10 personas. Quiero decir, yo fui el primero en aquel entonces en Suiza que dio seminarios con 100 personas. Hoy es estándar. Hoy hay personas que hacen seminarios con 1000 personas, pero simplemente era una época completamente diferente. También fue una época genial. Era diferente, era genial. Y siempre tuve mucha suerte, es decir, que siempre tuve personas a mi alrededor, también mi editora de libros, que simplemente sí creía en mí y en mi libro. Quiero decir, nunca en mi vida tuve que buscar una editorial, nunca tuve que, cuando veo a otros autores que tienen que escribir guiones con esfuerzo, luego ir de una editorial a otra. Tú también has escrito libros, lo sabes, así que tuve suerte, la editorial se acercó a mí. Bueno, pero también he hecho mucho por mi suerte. Eso, por supuesto, a veces no se ve, pero eso también forma parte. Quieres decir que también eres una persona trabajadora, no lo dejas simplemente, o sea, quiero decir, una parte es permitirlo, pero otra parte es también que uno mismo tiene que hacer algo, ¿no? Absolutamente. Quiero decir, también es así como cuando pienso hacia atrás, eso es siempre una ilusión de la vocación, sí. Siempre es así, ¿da? Donde muchos creen de que solo tengo que encontrar mi vocación y luego la gente vendrá corriendo a mí y no tendré que hacer nada más, mis cabros, si soy honesto. Los primeros años, y fueron muchos años, los primeros 8 años de mi independencia, nunca me fui de vacaciones, por ejemplo, no tenía tiempo para eso, así los primeros años. También tuve que aprender de qué significa ser un hombre de negocios. Y ahora especialmente dedicado en el campo espiritual, donde todos te dicen, bueno, como persona espiritual no deberías cobrar dinero por eso y así, eso todavía estoy en la era. O es todavía temprano. Exactamente, y hasta que de alguna manera me di cuenta, fue como una gran iluminación. Tuve un congreso, me invitaron, me pagaron 1000 francos por estar allí, por hacer un seminario de un día. Entonces, y luego había como 240 personas allí y pagaron cantidad X, Y, Z por eso. Y luego le conté a mi mejor amigo así. Entonces él dijo, oye, increíble que hayas alcanzado a tanta gente. Luego pregunta, ¿cuánto recibiste? Entonces dije, sí, 1000 francos por un día. Entonces él dice, sí. ¿Y cuándo tienes el próximo encargo? Entonces dije, Mike, no tengo idea, creo que más en 3 semanas tenía algo de nuevo. Entonces él dijo, está bien, entonces tienes que vivir 3 semanas con 1000 francos. Y ahora para que los alemanes, o así lo entiendan, Suiza es un poco más cara que Alemania, así que 1000 francos no es tanto. Y luego él preguntó, ¿y cuánto ganaron los organizadores? Una vez me calculó y me dijo, sí, él ganó 50.000 contigo y tú recibiste 1000 y estás feliz. Y así que, y ahí me di cuenta de muchas cosas. Oye, espera un momento, eso puede de alguna manera, pasan muchas cosas malas now. Así que también tuve que aprender mucho y eso al principio también formaba parte que los primeros años, digo yo, sí, yo estaba simplemente feliz de yo iba de un lugar a otro, podía hacer mi vocación, lo hacía con gusto, te pagaban una habitación de hotel, te pagaban la comida y además un pequeño dinero de bolsillo. Pero quiero decir, vivía hasta los 28 en casa de mi madre, en la habitación de los niños. Bien ahorrado dinero.
Sí, pero simplemente no tenía dinero para mudarme. Ese era el hecho, pero en el periódico ya decía que yo era millonario. Ya tenía 3 bestsellers publicados, estaba constantemente de viaje, pero la realidad era que era un muy mal hombre de negocios. Sí, pero el problema fundamentalmente es otro y es la valoración de estos contenidos que en aquel entonces y ahora todavía de alguna manera no tan grave, pero sigue siendo un tema que la gente da mucho más valor a otras cosas que precisamente a estas cosas que tú haces o que todos nosotros en esta sala. Por supuesto, a mi manera, también me encuentro con eso una y otra vez y pienso, Dios mío, gente, aquí se trata de mucho, mucho más que solo qué voy a comer mañana y dónde debo dormir. Eso, por supuesto, también es importante, pero tiene una gran, gran importancia y lamentablemente muchas personas solo se dan cuenta de eso más tarde. Y tú, por supuesto, eres uno de los primeros puntos de contacto cuando realmente se trata de vida o muerte, es decir, cuando uno realmente se ha encontrado con la muerte, ya sea con familiares o uno mismo. Pero esto sí sigue siendo un tema y esperemos poder cambiarlo. Yo lo intento a mi manera, tú a tu manera, para que podamos hacer más evidente esta importancia y este valor. Pero dime cuando dices, o no, ya lo sé, realmente eres un pionero en esto, también en esta manera pragmática de acercarse a las personas. Y en aquel entonces, como tú mismo describiste, el primer libro, cuando lo publicaste, hubo críticas, porque especialmente cuando uno es un abridor de puertas, siempre se enfrenta a críticas o al menos a dudas. ¿Tuviste un problema con eso o eso ni siquiera ocurrió o fue todo recibido de manera totalmente abierta por todos? No, tengo que decir honestamente, o sea, también tuve mucha suerte, pero también debo decir, mi primer libro, sí, en realidad fue un fracaso al principio. Esa es también una historia interesante. Fue pedido de alguna manera 77 veces en la preventa, o sea, prácticamente nada. Y yo era en ese entonces muy introvertido, aunque ya había terminado la escuela de actuación, siempre me sentí cómodo en el escenario porque ahí sabía lo que quería hacer, pero en la vida era muy introvertido. Todavía lo soy hoy. Así que no soy así. Muchos siempre se sorprenden de que no hablo tanto como antes, porque la mayoría me conoce de la televisión o de entrevistas y así. Entonces, y mi editora siempre me conoció solo como el joven con la mochila. Yo en ese entonces también viajaba en tren, aún no tenía licencia de conducir, nada conocido por ser muy reservado. Y normalmente también tienes un bautizo de libro, pero ahora el libro salió, nadie se interesó por él. Entonces, mi editora pensó, bueno, el chico ni siquiera puede hablar tan bien. Lo incluyo en algún evento espiritual por la noche, pero no hacemos una presentación del libro. Eso es, más tarde ella dijo que pensaron que sí, que de todos modos es solo dinero tirado, por así decirlo. Así que hoy todavía somos muy cercanos y todo eso. Por eso también muy honesta a lo que tenía al principio y luego me dio algún espacio de 10 minutos donde otros conferencistas espirituales y así contaron y ella dijo simplemente subes al escenario, dices presentas tu libro y pensé, bueno, ¿cómo quiero presentar mi vida en 10 minutos? Porque mi primer libro era básicamente mi historia, cómo llegué allí. Y entonces subí al escenario, tomé mi libro, dije La vida en dos mundos, es mi biografía, quien quiera puede comprarlo. Y luego miré a una mujer, le dije, oye, tu padre ha muerto, está aquí ahora mismo y le di un contacto con el más allá. Le describí exactamente cómo era su padre, qué había pasado y así sucesivamente, cuáles eran los temas que aún estaban pendientes. Y fue en una época en la que nadie en el mundo de habla alemana hacía contactos con el más allá o no de esta manera de prueba, contactos con el más allá como se conocen en Inglaterra. Ujú. Y la gente estaba súper impactada. Para mí, por supuesto, ya era normal. En Inglaterra a menudo demostraba en la iglesia, eso era algo común. Y después de 10 minutos me despedí, tomé mi mochila y regresé a Inglaterra porque todavía estaba en una formación continua. Y en aquel entonces también era así, que tu móvil, si alguien te llamaba desde el extranjero, pagabas como 5 francos por minuto, así que siempre tenía mi móvil apagado hasta que me quedaba sin dinero, entonces organizaba mi regreso a casa, generalmente volvía a Suiza, trabajaba unos meses, cuando tenía suficiente dinero de nuevo, volvía a cruzar. Entonces, porque en ese momento tenía mi libro, pero bueno, fue un fracaso, así que no podía vivir de eso, limpiaba por otro lado. Así que estaba en Inglaterra, tenía mi móvil apagado y luego, creo que después de 2 o 3 meses, no lo recuerdo bien, lo encendí
Y entonces me di cuenta de que mi editorial me había intentado llamar muchas veces, entonces llamé de vuelta desde Inglaterra y me dijeron, ¿dónde estás? Y yo dije, sí, estoy en Inglaterra, dije. Y entonces dije, sí, pero ahora voy a volver a casa porque ya no tengo dinero. Así que, y luego ella dice, sí, tu libro se ha convertido en un bestseller después de tu aparición. La gente me llama, te he reservado sesiones, la gente te quería para congresos, los he reservado todos porque estuve 2 años y medio completamente ocupado con algunas cosas y ella no tenía mucha idea. Así que a veces tenía sesiones por la mañana, por la noche, tenía algún taller y así. Pero fue una época genial porque también la editorial estaba empezando y por supuesto ambos nos volvimos exitosos juntos. Y al principio también estaba la prensa en Suiza. Yo siempre parecía mucho más joven de lo que era, porque en ese entonces ya tenía 28, pero parecía más bien de 22, 23. Y la prensa, o sea, la prensa oficial estaba totalmente, bueno, digamos, entusiasmada conmigo. En realidad a nadie le interesaba exactamente lo que hacía, sino que era más bien el tipo con sudadera, con capucha, que en realidad parece más un hip hopero que hace espiritualidad. Y eso al principio nadie lo criticó ni nada así. Solo en realidad, después de creo que aproximadamente 4 años, cuando la gente se dio cuenta, ok, el cuarto libro, el cuarto bestseller, las salas siempre están llenas, los seminarios siempre están completos, fue cuando algunos periodistas, creo, empezaron a calcular o pensaron, wow, él gana mucho dinero. Ahí se convirtió en un problema. O sea, en realidad el éxito me lo deseaba todo el mundo mientras yo era el joven con la mochila que ni siquiera tenía licencia de conducir, que vivía en el cuarto de niños de mamá. Pero cuando me hice adulto y tal vez me mudé y también me compré una licencia de conducir o un coche, ahí fue cuando realmente se convirtió en un problema, así. Pero al principio realmente para nada. Luego tuve una época realmente dura, también por parte de la prensa, donde se volvieron realmente crueles y personales. Pero al final, siempre digo, fue terrible, pero me hizo aún más exitoso. Eso fue Facebook. Recuerdo que tenía como 25.000 personas en Facebook. Después de la batalla de prensa tenía como 80.000 personas en Facebook. Sí. Ese es todo también un poco, a veces una maldición y una bendición al mismo tiempo, porque a través de eso muchas personas me conocieron y luego dijeron, bueno, creo que el tipo es tan humilde que lo que en parte se escribió simplemente no, así se dieron cuenta que probablemente no corresponde a la realidad. ¿Te ha afectado de alguna manera a lo largo de los años? También hiciste sesiones individuales, pero ya no las haces, ¿verdad? Sí, ya no hago más desde hace mucho tiempo. ¿Pasó algo? Entonces debe haber habido alguna decisión en ti de hago sesiones individuales, no hago más. ¿Cuál fue el punto decisivo ahí? Sí, el punto principal decisivo fue, por supuesto, uno debe imaginarse un contacto con el más allá al principio, cuando todavía daba sesiones individuales, donde casi nadie me conocía. Ahí también tenías casos más sencillos. Con el tiempo, a medida que uno se hace más conocido, o sea, quiero decir, también hay que ver, tuve muy rápido 2 años de tiempo de espera. Al final tenía 8 años de tiempo de espera. Así, excepto si alguien era muy flexible, entonces eran 6 años. Así, y eso uno no se lo puede imaginar, y no hacía una sesión por semana, sino que hacía de 4 a 5 sesiones por día, así. Así que eso fue realmente increíble y al principio, cuando eres tan joven, era como, oye, genial, porque al final también daba seguridad, Ujú. pero en algún momento piensas, oye, espera un momento, tengo que ahora, quiero ir de vacaciones en 6 años, así que tuve que planear mi vida con 6 años de anticipación. Si ahora tienes una pareja, solo como ejemplo, a ninguna mujer le parece genial estar con un tipo que ha planeado su vida cada día con 6 años de antelación. No tenía huecos. Entonces, en algún momento empecé a planear primero las vacaciones, pero todo en promedio con años de anticipación. Y eso simplemente ya no era manejable, porque si alguna vez estaba enfermo una semana o me ausentaba, no se puede imaginar que todo el sistema es. Eso significaba para mí que tenía que recuperar las sesiones hasta tarde en la noche así. Y sinceramente ya no me daba alegría y los casos se volvían cada vez más extremos. Sí, o sea, quiero decir, no tenía a nadie. Nadie espera 2, 3, 4, 5 años porque la abuela murió.
Así que solo tenía asesinatos, solo suicidios, solo cosas sin resolver. Y tenía personas que venían en parte de París, de Canadá, de Afganistán, de todas partes, viajaban, así que estaban 2, 3 días también, o sea, simplemente tiempo de viaje y costos de hotel y eso. Y en algún momento, Aftertime, quiero decir, Spaubuste cobraba 150 francos la hora, pero algunos tuvieron que gastar 1000 y más francos simplemente por los costos de viaje. Eso fue. Entonces, Zoom no existía como hoy, ¿sí? Y eso era, por supuesto, voluntario, pero la presión también era fuerte cuando sabías que, por ejemplo, durante un tiempo tuve políticos de Afganistán que venían regularmente. Ahí pensé, wow, la presión, simplemente los costos que la gente también asume y así. Y en algún momento me di cuenta de que ya no es saludable para mí. La expectativa, la presión, sin descanso, también, sí. Es la razón principal, incluso hoy, por la que ya no doy sesiones, porque en el 14, no, sí, a finales del 14 también tuve un programa de televisión y ahí hicimos un llamado precisamente buscando algunas personas para individuales, o sea, cómo queríamos dibujarlo. Tuvimos más de 5000 inscripciones en media hora, entonces no se puede imaginar qué masas son esas así. Te das cuenta de que la humanidad necesita fundamentalmente lo que haces, mucho. Y creo notar que ahora te estás inclinando más hacia el trabajo de formación, ¿verdad? Sí, bueno, he formado 2 clases. Mis clases duran entre 5 y 7 años, así que también hago estas largas. Acabo de terminar una clase y ahora también hago una pausa. Sería naturalmente siempre digo así, dar formación es muy atractivo, pero también digo siempre así, mis formaciones son también así. Ahora intento poner a los estudiantes en camino porque lo difícil es siempre así. Hay muchos medios, también hay realmente muchísimos medios bien formados, o sea, no solo los que han sido formados por mí, sino también por otras escuelas o colegas. Pero aún así no tienen esa afluencia porque es naturalmente así. Uno debe a las personas en el terapeuta, hoy en día ya es parte de ello, tienes que salir, tienes que mostrarte. Así que las personas también deben ganar confianza, especialmente en nuestro campo. Es difícil que las personas confíen en ti. Y ahí tuve suerte, si has escrito libros, si has dado entrevistas en televisión y así, la gente confía mucho más porque hay mucha información sobre mí, siempre ha habido muchos videos, muchas entrevistas y así. Y eso es lo que la mayoría de los terapeutas no tienen, pero sí, por eso ya estoy formando, ahora mismo no, o sobre todo en realidad hoy me veo así, quiero llamar la atención de la gente, oye, hay vida después de la muerte, todos tenemos habilidades extrasensoriales y quiero presentarlas de manera entretenida y luego distribuirlas. Entonces, los que quieran seguir adelante, tal vez deberían ir a una formación, uno puede venir a uno de mis cursos o alguien puede necesitar un terapeuta, así que me veo más como, oye, eso existe y luego la gente lo distribuye, por así decirlo. ¿Has notado algún cambio a lo largo de los años en las personas que han venido a ti? O sea, independientemente de los casos más difíciles en las sesiones individuales, pero las personas que ahora vienen y solicitan estas formaciones son de alguna manera diferentes a cuando comenzaste. ¿Ha cambiado algo? Sí, bueno, ahora solo puedo hablar por mí. Ahora sí, hoy es para mí, por supuesto, mucho, mucho más fácil porque básicamente las personas que vienen a mí definitivamente ya confían en mí porque ya han experimentado mucho, mucho. Quiero decir, al principio tenía que imaginarme, nada, ¿sabes? Cuando a veces abría la puerta de mi consultorio, han preguntado por mi padre, porque pensaban que un chico joven no podía hacer el asesor aquí. Claro, aún no me conocían. O también ahí tuve que demostrarme una y otra vez. Así que en realidad los primeros 15 años, siempre digo, tuve que demostrarme una y otra vez. Por eso también hice tuve muchos contactos con el más allá desde el escenario. Así que el público estaba ahí, sí, las llamadas demostraciones. Y por eso me hice realmente conocido, porque había grandes salas y describía a los fallecidos con tanta precisión que solo una familia o una persona los reconocía. Eso siempre me dio un impulso adicional, pero también
me gustaba hacerlo, pero siempre uno tenía que demostrarse. Eso ya no tengo que hacerlo hoy. Hoy me confían las personas que vienen a la formación. No tengo que, como en la primera clase de formación, la mayoría todavía vino a una lectura individual y miraron, ¿puede este tipo hacer algo? Ahora con la segunda clase, bueno, no es posible porque ya no doy más, pero simplemente vinieron. Eso es definitivamente algo que ha cambiado, o en general hoy es mucho, mucho más fácil informarse en general para las personas. Pero lo que también noto es que hoy en día hay muchas más personas confundidas porque el esoterismo ofrece tantas cosas diferentes que ya es muy, muy difícil reconocer que es realmente serio o que ya va en una dirección muy, muy extraña. Hoy hay muchas cosas donde digo que falta un poco de base. Y eso, por supuesto, confunde a muchas personas también. Bien, pero esta diversidad también es parte del todo y las personas siguen de todas formas las resonancias. Así que también creo que se atrae por sí solo hacia donde uno pertenece. Pero definitivamente estás muy bien guiado. Si me dices que eres introvertido, bueno, debo decir honestamente, yo también estuve en el Arthur Findlay College y experimenté un poco allí. Morí en estas demostraciones. Así que eso lo admiro mucho. Eso significa que ya llevabas mucha fe en tu don desde bastante temprano. Eso es genial, genial de ver, de verdad. Sí, creo que sí, por supuesto. En aquel entonces, por ejemplo, en el Arthur Findlay College, en primer lugar, hoy en día es muy abierto. Hay la semana suiza, la semana alemana y así sucesivamente. Digo, hoy en día cualquiera puede ir. Reservas un curso y te inscribes. Antes no era así y yo era, por supuesto, el más joven y eso me ayudó mucho. Imagínate si tienes 15, 16 años en esos cursos y todas las damas tienen más de 45. Siempre despertaba sentimientos maternales en ellas. Y no importaba si era travieso, estaba bien, se me permitía, o no era el favorito, pero simplemente de mí nadie esperaba nada. Y yo nunca tuve a esa presión. Así que cuando a veces veo hoy en día a personas que vienen a mí, que quieren ser buenas o lograr algo, yo no lo tenía, porque originalmente estaba allí, quería deshacerme de eso, no quería aprenderlo, sino deshacerme de eso. Y esa ligereza, por supuesto, me ayudó increíblemente y especialmente en el Maturfín del colegio. Quiero decir, eso también fue realmente difícil antes. Antes se decía que es la escuela de élite de la sensibilidad y la mediumnidad, o también esas demostraciones de las que hablas ahora. Eso no fue difícil para mí, porque antes de mí estaban todas las damas y caballeros mayores y luego venía el joven detrás. Y en Inglaterra es en realidad durante la iglesia. Ahí nadie te juzgaba si eras bueno o no. Eso es parte de la fe. Y siempre tuve la suerte, o debido a mi joven edad, de que nunca tuve esa presión. Debo decir honestamente, puedo muy bien, no soy, él es el tipo más emocional. Tampoco funciona. Así que yo también digo, por ejemplo, con mis alumnos, siempre me he fijado no en cuánto talento tienen, sino en cuán estables psicológicamente son y si tienen una emoción saludable. Porque si alguien es extremadamente emocional, se desmorona. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, he tenido días o semanas en las que solo he tenido padres cuyos hijos han muerto. Todavía no hay nada peor para mí que cuando muere un niño. Por supuesto, también cuando muere tu pareja, cuando muere tu madre, todo es terrible, pero tu propio hijo, especialmente si es arrancado de la vida, tal vez por asesinato o por suicidio, eso deja huellas muy profundas y no solo tienes, porque el contacto con el más allá siempre es lo extraño para mí, tomas contacto con el fallecido. No importa de qué murió o cómo murió, ellos están realmente bien, están súper felices. Nunca he visto a un fallecido que no esté bien, o esas historias extrañas que a veces se cuentan.
todo bien. Pero tienes por otro lado a los padres y los padres quizás no pueden sentir al niño o verlo o algo así. Los padres también, sí, que tal vez si el niño se ha suicidado, viven entonces con sentimientos de culpa y así sucesivamente. Y esta pesadez, experimentarla todos los días y también esa presión de nuevo, porque incluso cuando a veces el contacto era bueno, a veces notabas que los mensajes no tocaban el corazón, porque el corazón ya estaba tan endurecido por esa pérdida. Y eso me di cuenta en algún momento de que se volvía cada vez más difícil, esa pesadez, también estar todos los días solo con personas en duelo. Así que bueno, mi rutina diaria era muerte y así. Y también hice mucha investigación de accidentes. Trabajé 2 años y medio para la policía buscando cadáveres, ayudando a resolver casos de asesinato y así. Y eso porque al principio era así, me parecía también, suena un poco tonto, un poco genial en los primeros casos de la policía, porque ahora siempre pensaba, ahora he alcanzado un estatus donde puedo, sí, ahora puedo demostrar que soy serio. Trabajo oficialmente con la policía, entonces al final te diste cuenta muy rápido de que te estabas metiendo en un campo que simplemente carga aún más tu psique, quiero decir, dicho de manera tonta. Lo más frecuente que hice fue buscar cadáveres, es decir, cuando no encontraban a alguien y luego tienes que estar presente en el lugar. No es que estés sentado en casa frente al PC y digas, sí, tú en Zurich, en la calle Basler 2, así es como la gente a veces se lo imagina. No, a veces estás en el lugar o hasta que dijiste, aquí en el Rin hay una erosión, entonces lo verificaron, es cierto, entraron buzos allí, luego ellos, por ejemplo, sacaron a alguien y tú estabas al lado. Y esos son también imágenes y experiencias que de alguna manera tú sí que tienes que procesar. Y eso lo noté en algún momento porque tenía tantas personas, me costaba procesarlo. Y luego también noté que me volvía emocionalmente aún más distante, así. Pero sí creo que ya debes ser un poco del tipo para eso. O sea, si lo haces a la escala en que yo lo hice, Pero te habías de alguna manera, quiero decir, al final tuviste que ver con asesinatos mucho. Sí, ¿te impactó de alguna manera como diciendo, aunque eso siquiera exista, o no fue esa la pregunta para ti? no, a mí más bien, o sea, por ejemplo, lo que me conmociona o al principio fue difícil para mí, porque, por ejemplo, la resolución de un asesinato casi no funciona a través del fallecido. Siempre me lo había imaginado tan fácil y pensaba, bueno, simplemente le pregunto a la víctima. ¿Qué has notado? ¿Cómo era el tipo? Pero el 99% siempre me ha dicho, no, eso forma parte de mi plan de vida. Entonces, en realidad, la aclaración nunca fue sobre el fallecido, sino más bien sobre el trabajo sensitivo, o sea, que se leyeron las energías del lugar y se observó cómo era el autor, si era conocido y algo así. Entonces, eso probablemente sería demasiado para el podcast, pero en realidad, porque el fallecido nunca... Entonces, y eso siempre porque siempre decían que eso forma parte, y para mí en algún momento también se volvió más difícil, porque ciertas causas de muerte nunca deberían formar parte de nuestra vida y para ellos está bien. Y también los fallecidos siempre dicen, oigan, no hagan un drama aquí, ustedes también vendrán pronto y todos renaceremos. Y entonces el juego comenzará de nuevo. Así que a veces para mí era difícil esto de la muerte y el sufrimiento. Pero aquí al enterarme, hey, a todos les va realmente bien y nos volvemos a encontrar. Y eso lo encontré a menudo difícil. O, por supuesto, sí, en algún momento también hubo algunas cosas. Quiero decir, por ejemplo, la policía suiza tenía una tasa de esclarecimiento muy, muy alta. No sé cómo es hoy, pero en ese entonces, en lo que respecta a casos de asesinato. Y en realidad, en las cosas en las que estuve involucrado, esas eran justamente las cosas que no se resolvieron y la mayoría de las veces también eran un poco de crimen organizado más grande, o sea, donde había y cuando me convertí en padre, a veces simplemente pensaba, oh, está bien, ya no quiero involucrarme porque siempre tenía que firmar contratos, la policía no puede protegerme.
Yo era básicamente como una persona privada, o sea, una persona privada que da consejos, pero no tenía ningún estatus especial como para, no sé, poder armarme o algo así. Y por supuesto, también hubo una vez donde estaba con una colega, donde estábamos en un caso de asesinato, donde entramos a un lugar donde la policía dijo que probablemente la víctima y el perpetrador se encontraron, pero había una cámara de vigilancia y el principal sospechoso era el dueño del edificio. Y ahí me di cuenta de que dormía muy mal porque simplemente no revisamos bien y estábamos caminando por las cámaras de vigilancia. Así que, sí, y entonces pensé, no, para una navaja que a veces me daba la policía cuando resolvías algo o así, ya no lo hice más. Entiendo, puedo comprenderlo totalmente, pero sigue siendo un trabajo interesante y en realidad también importante. Sí, pero ahora volvamos a tu otra actividad. Ahora has sacado un nuevo libro. Se trata de Aura. Gran pregunta. Lo experimento yo mismo. Ahora he sacado el número 10 y pienso, ahora realmente está todo dicho. Y creo que tú también dijiste una vez que no pensabas que aún quedara algo por venir. ¿Cómo llegaste entonces a Aura? ¿Fue un tema para ti? Entonces, en tu trabajo anterior se ha vuelto cada vez más grande, de modo que realmente se escriba un poco más sobre eso que sobre Pascal. No, bueno, ahora es mi 16º libro y estoy completamente, bueno, estaba convencido de que no publicaría más libros. También se lo dije a mi editorial. Así que, y ahora siempre ha sido parte de mi trabajo. Times siempre me pareció emocionante, solo decía, sí, bueno, ahora puedo hacer otro libro sobre Aura, así la gente también lo compraría, pero es necesario el libro ahora, o sea, no le veía el sentido. Y luego fue así, tenía un curso en línea y eso también fue, luego desde el coronavirus, nuestro equipo ya no es tan grande como antes. Luego tuvimos un lanzamiento de un curso en línea y planeamos como emergencia que no aceptaría otros encargos durante 2 semanas porque me necesitaban en la oficina. Así que si los de soporte necesitaban a alguien que ayudara con correos electrónicos o algo así. Entonces, eso estaba planeado y luego comenzó el curso y por suerte no hubo problemas técnicos, pero ahora estaba allí y no tenía nada que hacer durante 2 semanas. Y entonces pensé, ¿qué hago? Y luego mi guía espiritual dijo, ahora escribes el libro sobre Laura. Entonces dije, sí, eso es una idea muy buena en realidad porque me encanta escribir, amo escribir sobre todo, solo escribo libros cuando sé, así que tengo que hacer, sí, está bien, ahora es el momento. Entonces lo escribí, pero no me tomó tanto tiempo. Luego llamé a la editorial y dije, oye, ¿tienen tiempo en primavera? He terminado otro libro. Estaban contentos y así es Aura. Pero también dije, ahora me he escrito todo, pero acabo de terminar una novela espiritual. Ahora pensé que sería genial si también fuera bien recibida. Quiero decir, nada, la novela es increíble, es un salto, puedes contar 100.000 historias. Sí, y se llega a la gente de una manera completamente diferente, es decir, a personas que no necesariamente quieren leer libros especializados, sino que realmente se sienten atraídas por las historias. Todos sabemos que Harry Potter es bastante espiritual. Soy fan de Risa Harry Potter. Tú también, sí, mega, pero lamentablemente siempre digo, si pudiera escribir como J.K. Rowling, entonces eso sería genial. Sí, bueno, pero tú has hecho otras cosas geniales en ese tiempo. Ella simplemente utilizó ese tiempo para eso. Sí, exacto. Todo es siempre una cuestión de enfoque, eso es cierto, sí, pero ¿sabes qué encontré tan fascinante? También lo he leído. A propósito, me parece genial, me parece muy, muy importante que lo hayas hecho, muy, muy bonito. Puedo recomendarles enormemente los consejos prácticos. Siempre me gusta también ser científico, así que un poco como estar en un camino científico y me he preguntado, ¿quién ve el aura? Porque los ojos, las fórmulas de nuestros ojos ven, por ejemplo, diferente a las fórmulas del ojo de un perro, por ejemplo. Esta es una pregunta realmente extraña, pero, ¿te has puesto a pensar en eso? Que al final defines el aura a través de las recetas del ojo humano, ¿o es algo diferente lo que ve? Esa es mi pregunta. En el libro también se trata de si se ve objetivamente desde afuera o subjetivamente desde adentro. Y si ahora vemos la aura objetivamente, es decir, realmente desde afuera, entonces trabajamos realmente sobre
los ojos, el receptor, y así sucesivamente. Pero quiero decir, otra pregunta interesante, Conca, que siempre ha tenido, por ejemplo, tú eres una mujer, yo soy un hombre. Para mí hay verde claro, verde oscuro, verde, así que aprendí muy rápido que cuando le decía, sí, aquí está verde claro. Entonces las mujeres dijeron, no, eso es verde tilo, o eso es verde menta, o yo qué sé qué más. Así que también aquí, por supuesto, cada persona tiene su propia paleta de colores y por eso también en el libro digo que en realidad el verdadero arte es desarrollar su propio diccionario. Y así es como los verdaderos lectores de Aura impresionantes que conozco, todos tienen su propio diccionario. Y eso es, en realidad, por eso nunca quise hacer un libro de auras, porque mi editorial en ese entonces, ellos dijeron, oye, Paschas, eso sería genial, simplemente haces un libro de auras y das tu léxico de colores. Así la gente puede simplemente consultar. Es mi spine, casi. Y antes siempre decía, hey, no, he trabajado durante años en mi léxico de colores y así, y no quería regalar este conocimiento por 18 euros de alguna manera. Simplemente soy así. Quiero decir, he trabajado en ello durante más de 15 años pero ahora poco a poco tengo 45 años, tal vez pronto me jubile o algo así. No, ya no. Y ahora de alguna manera ya no me importa tanto. O sea, todavía vale mucho para mí, pero hoy estoy en un punto donde digo, oye, simplemente lo doy. También les muestro el camino, cómo hacer su propio diccionario de colores, pero también les doy una gran parte de mi diccionario de colores. Porque una parte muy grande es en realidad qué significan ahora estos colores. Entonces, y antes siempre pensaba, no, quiero que la gente era este viejo pensamiento inglés que deben trabajarlo por sí mismos. No, porque en Inglaterra nunca recibí una hoja, ¿cómo se dice? Un folleto así, así esas hojas que se reparten. Y todavía recuerdo cuando empecé a enseñar en Suiza, todos me preguntaban, bueno, ¿recibo un cuaderno de ejercicios o dónde están las hojas de trabajo? Y yo decía, pueden escribirlo todo ustedes mismos o algo así. Pero así eran en Inglaterra. Nunca recibí una hoja o algo para leer. Teníamos que trabajar todo por nuestra cuenta, así. Y ahí tengo, eso es, por ejemplo, una gran diferencia de antes en Inglaterra. Hoy en día, lamentablemente, ya no es así. Pero esa mentalidad realmente se invirtió mucho en uno mismo y en su formación y así. Eh, y aquí era cada vez más así, bueno, he pagado por este curso y ahora tienes que asegurarte de que al final del curso conozca a mi guía espiritual. Así. Y sí, esa es una mentalidad completamente diferente, así. Exacto, sí, aunque encuentro muy bien, como dices, cómo era en vuestro caso en aquel entonces, porque yo tampoco recibí folletos, pero independientemente de eso, se trata de mucha disposición. Realmente las personas y su disposición de querer aprender de verdad, no quiero decir probar, pero definitivamente desafiar, porque también tiene que ver con la disciplina. No es un paseo Sí. y uno realmente tiene que quererlo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, sobre tu catálogo de colores, no tengo exactamente sobre eso, pero en general me llevé, yo también estuve mucho tiempo en mi escuela en Berlín, y lo primero que nos dijeron los profesores, y quiero compartirlo con ustedes aquí, no nosotros, no el cosmos cambia, él es en sus leyes y las cosas como son, tal como es, en realidad siempre igual, pero siempre igual en cambio. Solo lo que realmente cambia somos nosotros, nuestra percepción. Y ahí tienes toda la razón. Cada uno debería dedicarse a su propia percepción, capturarla y trabajar en ese catálogo con ella. Pero aún así, me parece bien que des una guía. Sí, hoy estoy más relajada. Me di cuenta muy rápido, así no puedes enseñar como nos enseñaron en Inglaterra. Entonces, los suizos son todos, yo era antes un completo psicópata porque cuando la clase empezaba a la media hora, cerraba la puerta a la media hora, ¿no? Y eso es, si alguien llegaba un minuto tarde, entonces había viajado 3, 4 horas, pero la puerta estaba cerrada, porque así era en Stansted también. Era un honor antes que pudieras estar en Stansted. Y allí nunca le habrías contradicho a tu profesor, por ejemplo, o llegar tarde o algo así. Eso simplemente no existía. Pero luego me di cuenta muy rápido, oye, Pascal, eso no puedes hacerlo. La gente no entiende la filosofía porque aquí era más como un hobby
ofreces una actividad de hobby, así. En Inglaterra, donde yo estaba, era una formación profesional, así, y donde no se aceptaba a cualquiera. Y era casi como en la escuela de actuación, ya sabes, 800 personas que audicionan, 12 plazas disponibles, así. Y en ese entonces era así, tenías que conocer a alguien que ya estuviera en un círculo y entonces podías observar y ahí te evaluaban si podías continuar así, era así. Pero también es genial que hoy todo sea mucho más abierto, así, pero también era bonito. Sí, por supuesto, ambos tienen su justificación, ahora es más abierto, sí, pero por eso quizás a veces no es tan desafiante como lo fue en tu época. Tú tuviste la escuela más dura y eso te hizo ser lo que eres y eso es genial. Sí. ¿Hubo algo en estas cosas que te tocó más? Hamza, entonces ¿te refieres a contactos con el más allá o algo así? Mucho. Pero algo que me quedó en la memoria es de alguna manera, fue una joven de alguna manera, recuerdo que llegué a la oficina y entonces la dama que trabajaba en mi oficina en ese momento dijo, oye, tenemos una solicitud de una chica de 23 años que está muriendo, o sea, ella tiene una enfermedad terminal y le gustaría tener un contacto con el más allá. Tenemos que adelantarlo, así, lo haces, no lo haces, porque entonces adelantarlo significaba de alguna manera que tenía que planearlo en mi tiempo libre. Y luego recuerdo que primero pensé, no entendí del todo lo que ella quería de mí, porque luego recuerdo como lo dije en la oficina y luego digo, sí, pero yo no soy, o sea, también aprendí sanación espiritual, pero no era el gran sanador. Entonces dije, hey, ella está equivocada conmigo, debería ir mejor a un sanador. Es decir, siempre pensé que ella esperaba que yo la curara y luego dije, no, creo que no se trata de eso. Ella solo quiere tener un contacto con el más allá. Y luego mi guía espiritual me dio un impulso. Simplemente di que sí. Y yo siempre digo, cuando me lo dicen, tengo que hacer una excepción de alguna manera. Y luego recuerdo que dije que sí y vino esta joven y la miré. Entonces vi que en realidad solo veía a su abuela, pero que en realidad todo estaba resuelto. Entonces dije, oye, tengo a tu abuela aquí, pero en realidad todo está resuelto. Dijo ella, sí, eso es correcto. Y luego pensé para mí mismo un momento, ahora hago la cita de emergencia, pero de alguna manera todo está resuelto. Pero luego la abuela me explicó, no, en realidad ella está aquí porque tiene tanto miedo de morir y solo quiere averiguar si realmente hay una vida después de la muerte para poder morir en paz. Y luego le expliqué eso y ella dijo, exactamente, por eso está aquí. Y luego conté algunas cosas sobre la abuela y así. No fue una sesión sobresaliente desde mi perspectiva, pero ella me miró después y dijo, ese fue el mayor regalo, ya no tengo miedo a la muerte. Así que luego se fue a casa y 2 días después sus padres llamaron y dijeron que realmente se había dormido y pudo morir y que estaba simplemente tan en paz. Estuvo los últimos 2 días simplemente en paz. Y eso me ha tocado muchísimo. Ni siquiera porque el contacto con el más allá de alguna manera total, o sea, he vivido 1000 historias más espectaculares o impactantes, pero simplemente así aprendí la sanación también puede ser cuando tu alma encuentra paz y puedes ir al más allá simplemente sin miedo, sin preocupaciones y así. Y eso es algo que me afecta mucho. Y si no, he vivido muchas historias divertidas, impactantes o algo así, pero la mayoría de las que más tocan fueron esas pequeñas cosas donde uno piensa, vale, no es tan impactante. Gracias por compartir eso. Realmente lo encuentro muy conmovedor. Wow. En tales casos, cuando trabajas así, ¿escuchas o sientes los pensamientos o los impulsos de los fallecidos? Siempre digo, él me dice o ella me dice, pero en realidad no es así, es este escuchar lo que muchos piensan, sí, esta voz de los pensamientos, pero esta voz de los pensamientos en realidad viene del subconsciente, es en realidad fantasía o generada desde el subconsciente. Siempre digo, él me dice, ella me dice, pero es más como un lenguaje de imágenes y sentimientos, y no realmente a través de escuchar. Siempre digo que escuchar siempre es peligroso porque o es patológico, bueno, eso se nota muy rápido, o
es nuestro subconsciente de deseos. Eso es también, por ejemplo, cuando muchos, por ejemplo, trabajan con el guía espiritual o con el ángel de la guarda o como se quiera llamar y se reciben mensajes así, o sea, se escuchan, pero nunca se sabe qué es real o qué no es real. Eso es la mayoría de las veces cuando la persona realmente está más conectada con el subconsciente. Y cuando uno realmente observa, el mundo espiritual puede ser muy, muy preciso. Así que también cuando realmente se reciben mensajes claros que realmente se pueden probar. Por ejemplo, mi guía espiritual, cuando lanzamos el nuevo curso, acabamos de lanzar un curso de guía espiritual en los últimos días. Mi guía espiritual ya me había dicho cuántas personas se inscribirían. Y ahí dije, eso es imposible, no puede ser porque eso sería casi el doble de lo normal, no es posible. Y mi guía espiritual dijo, sí, Kosh. Y luego recuerdo que le dije a mi equipo, oigan chicos, ¿saben lo que recibí? Tan extraño. Ahora ya estoy completamente inmersa en mi mundo de fantasía, ya no hay nada más. Hicimos muchos chistes, sí, pero hoy, o sea, ayer fue el final y tenemos exactamente el número. Entonces, incluso estamos un poco por encima y pensé, está bien, es extraño y eso es lo que quiero decir. El mundo espiritual es preciso y así podemos aprender a decir, oye, siempre doy ejemplos tontos porque, por ejemplo, estábamos en una ciudad desconocida, mi esposa y yo. El GPS falló. Luego ella dice, bueno, pregunta a tu guía espiritual. Él también sabe dónde. Buscábamos Rewe. ¿Dónde está Rewe? Entonces digo, sí, bien, ¿dónde está Rewe? Y luego nos dejamos guiar, izquierda, izquierda, como el GPS. Y entonces estás frente a Rewe o no estás frente a Rewe, pero al final sabes si estás bien o no estás bien. Y así es como entrenamos realmente. Entonces, esto de ser práctico, no tanto, ¿de qué planeta vienes? ¿Qué malas? Hay también Lucia Moraggi, Semi-Stan, Scam, cosas que no podemos probar, sino que quiero saber de mi guía espiritual. ¿Dónde está Rewe ahora? Es como por decirlo de manera tonta. O durante el coronavirus lo hicimos a menudo. Así que fuimos a algún lugar en el bosque o algo así y decimos, vale, llévanos al lugar más bonito aquí. Y luego encontraste una cascada impresionante o algo así. Y eso fue cada vez, eso es para mí entrenamiento en la vida diaria y vivir así con todo es increíblemente divertido. Tiene mucho que ver con la confianza. Confías completamente. Y lo que también es muy importante es tu recipiente, lo diré así, tu cuerpo debe, de lo contrario, todo esto no funcionaría, básicamente sin grandes bloqueos para que esta información pueda fluir pura o a través de ti y luego llegas a este sentir, escuchar, como lo llamas, para que los impulsos, es un trabajo altamente empático, al final altamente sensible, para que realmente percibas estos impulsos, porque si hay pensamientos en la cabeza, o, lamentablemente, si uno tiene dolores en el cuerpo, entonces eso distrae todo. Entonces, esos son, en mi opinión, las claves más grandes. Absolutamente, porque eso es algo muy bueno que muchos no saben, también el cuerpo. Porque cuando a veces digo, no, una buena formación lleva años y no 2 o 3 fines de semana, a veces vienen los muy listos que dicen, sí, pero yo lo tengo desde mi nacimiento. Entonces yo digo, sí, solo ver cosas desde el nacimiento no significa que tú mismo hayas ordenado, porque si, por ejemplo, alguien, no sé, es celoso por naturaleza, entonces, y ahora él intenta leer al hombre, a su hombre. La mujer es quizás por naturaleza constantemente desconfiada, celosa, así que tiene aquí muchos patrones y bloqueos. No puede leer al hombre de manera imparcial, siempre será desencadenada, siempre será... Y el terapeuta también tiene sus patrones y bloqueos, pero debe haberlos conocido y sentido. Vale, aquí estoy siendo desencadenado o aquí estoy siguiendo un patrón o idealmente ya lo he trabajado y eso lleva años. Entonces, eso es simplemente así. O también el procesamiento, eso lo saben muy pocos. Si uno tal vez de vez en cuando ve un poco a un fallecido de forma natural y tal vez una vez a la semana también hay un contacto con el más allá, eso lo aguanta bien una psique si estás estable. Pero si ese es tu trabajo y das de 3 a 5 sesiones al día, entonces también debes haber aprendido cómo proceso esto para que yo mismo también siga siendo feliz. Así, eso es también cuando miras a los psicólogos. Existe este dicho, vas, pues la mayoría de los psiquiatras y psicólogos necesitan un terapeuta porque naturalmente están en este campo todos los días. ¿No? Hay que imaginarse nuestro subconsciente. Si ahora pues, sí, como psicólogo hablo 7 horas al día sobre problemas de amor o sobre enfermedades, nuestro subconsciente no puede distinguir, estamos hablando de tus problemas o de mis propios problemas. Sí, absolutamente.
Estoy de acuerdo contigo y lamentablemente no muchas personas son conscientes de esto, pero el tema de establecer límites es otro tema diferente. ¿Cómo se establecen límites? ¿Cómo se protege uno precisamente de estas cosas? Porque por un lado uno quiere hacer el trabajo, pero deja sus huellas, ¿no? Claro, lógico. ¿Hay algo, quiero decir, en general, algo que dirías de manera general que te gustaría darles para su vida en su búsqueda de respuestas? Así en general, sí, ser feliz. Eso es una cosa. La otra es también lo que aprendí de mi maestra principal, es siempre así, y eso quiero compartirlo un poco con todos los que están en este campo espiritual, que tal vez también hacen algunos ejercicios de vez en cuando o quizás están comenzando. Mi maestra siempre decía, haz un ejercicio 1000 veces y solo cuando lo hayas hecho 1000 veces juzga si puedes o no puedes hacerlo. Y solo cuando lo hayas hecho 1000 veces puedes juzgar si el ejercicio es bueno o no es bueno. Esa es mi filosofía, porque a veces me pasaba que entrenábamos un ejercicio durante 2 años y medio, siempre lo mismo, siempre el mismo procedimiento, siempre lo mismo. Y entonces, simplemente también eres un experto absoluto en eso, porque siempre lo has repetido. Y aquí a veces cuando doy un seminario de fin de semana, si realmente quisiera que las personas realmente aprendieran algo bien, tendría que decir un fin de semana entero, 10 horas, solo un ejercicio, repetirlo una y otra vez, siempre lo mismo. Pero eso, por supuesto, no es posible. Y así, en un fin de semana, hacemos un ejercicio 1 o 2 veces y luego las personas se miden inmediatamente y dicen, oh, no, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Sí, solo tienes que hacerlo 999 veces más, entonces podrás hacerlo. Pero aquí tenemos la sensación de que no, estoy ahora en el fin de semana, he pagado aquí, no sé, 300 euros y no puedo hacerlo porque la primera vez no funcionó y eso es lo que quiero transmitir. Hazlo 1000 veces y cuando lo hayas hecho 1000 veces, podrás hacerlo. Así que creo que eso es también, creo que una de mis recetas secretas es no sé si realmente, eso, un profesor siempre decía, eso, eres simplemente talentoso por encima del promedio, ¿no? Y luego yo decía, no lo creo, pero entrené increíblemente mucho cada día porque vengo del deporte. También hice deporte profesional durante un tiempo y en las artes marciales aprendí desde pequeño, está bien, repetir siempre lo mismo, repetir siempre lo mismo. Esa es también la razón, por ejemplo, para el libro Aura tuve 8 horas para escribir. ¿En serio? Sí, y ahí todos dicen, ¡buah, increíble! ¿Y cómo lo haces? Yo digo, muy simple, pero he pasado los últimos 20 años hablando miles de horas sobre auras, así que no tengo como ciertos autores, investigar durante meses y saber qué más. En el libro del aura, lo único que he investigado son las historias. He escrito un poco sobre Egipto y el aura. Eso está investigado, lo haces en media hora, pero lo demás es solo que necesito 8 horas, hago rápidamente el capítulo, así tiene que ser. Y luego solo tengo que pulir y necesito aproximadamente 8 horas para 300 páginas. Eso es simplemente mi tiempo de escritura, pero no tengo que desarrollar conceptos porque he transmitido el tema durante miles de horas. Así que por eso conozco las cosas de memoria, pero puedo hacerlo en un área muy limitada. Ahora no puedo dar un seminario espiritual sobre, no sé, resolver patrones y bloqueos con la ayuda del yoga, así que tal vez podría hacerlo. Teóricamente aún podría explicar cómo podría funcionar, pero no soy un experto en eso. Y eso es en realidad, creo yo, también así, que podemos aprender a quedarnos en una área y allí realmente llegar a esa maestría. Y veo a tantas personas que hoy están en el seminario de Aura, luego en el seminario de guías espirituales, luego los ves en el seminario de lectura de ángeles, luego en el de baile para la felicidad, allí en el baño de bosque y aquí y allá. Simplemente ves a estos adictos a los seminarios que simplemente persiguen un certificado tras otro y han hecho esoterismo. Exactamente, exactamente. Sí, y creo que ese sería mi principal consejo, quedarse en Actives por unos años.
Sí, creo que el isoturismo no es tan malo en principio, si primero uno tiene que averiguar a dónde se siente más atraído o dónde cree tener más talento y luego ir en esa dirección, en esa especialización, creo. Una idea tan bonita. Eso, definitivamente, quiero decir, yo también miro al principio, antes de que yo siempre digo, luego conocí mi enseñanza de Inglaterra, pero antes estuve en los seminarios más locos y ahí también sentirlo, pero luego perseverar y no siempre dudar de uno mismo cuando algo no funciona. Eso siempre me parece una pena. Sí, las dudas a menudo vienen de afuera, cuando la gente te dice estás loco o algo así, pero queremos simplemente invitar a no escuchar tanto eso, sino a confiar de nuevo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Podría hablar contigo eternamente, Pascal. Ahora voy a mis últimas preguntas que me gusta hacer al final de estas entrevistas personales. Por favor, intenta responder brevemente. Bien, si quieres explayarte un poco, hazlo, pero en general sería bueno que fuera breve y conciso, ¿de acuerdo? Tengo 45 años. El lujo para mí. Tiempo libre con mi esposa. Bonito. ¿Envejecer significa para mí? Un proceso que vivo todos los días. Estoy pensando ahora mismo, así que no digo que si tuviera probablemente una hora, definitivamente encontraría algo, pero ahora mismo no se me ocurre nada. Porque si al final sí he vivido muchas cosas en mi vida donde digo, está bien, no fueron buenas, pero al final siempre me ayudaron a estar hoy quizás en el punto donde estoy o a que haya cambiado mi vida. Por eso ahora mismo no se me ocurre nada donde diría, está bien, me arrepiento de algo. Quizás sí, si pudiera vivir mi vida de nuevo en los primeros tiempos, cuando realmente trabajé mucho, lo hice con gusto, pero tal vez desde el principio me habría planificado más tiempo con amigos o algo así. Eso es quizás lo único. Durante un tiempo realmente tuve muy poco tiempo también para amigos y familia y así, pero al final eso también simplemente me llevó al punto donde estoy hoy. Sí, quizás eso. Sí, pero eso lo puedes recuperar ahora, ¿verdad? Absolutamente, sí. Pero si ahora me arrepiento, es en el pasado, solo puedo. Así que eso es quizás lo único, pero sí. Está bien, entonces sigamos. El momento más conmovedor de mi vida, quiero decir, ya has contado lo del niño, lo de la niña. ¿Te gustaría compartir otro o hay otro? Sí, creo que sin duda también el nacimiento de mi hijo me pareció muy conmovedor. Sí, luego algo que también fue de alguna manera conmovedor, tuve una alumna que tenía una enfermedad mortal también y recuerdo que el día anterior todavía hablamos juntos. Sí, y ella murió esa noche y murió con un libro mío sobre el pecho. Eso es de alguna manera una imagen impactante, sí, impactante. Pero hay muchas cosas también. Lo que siempre me ha conmovido, trabajé durante un tiempo para el hospicio infantil en Suiza, así que recaudamos fondos y lo que siempre encontré muy conmovedor fue hablar con niños que tienen enfermedades terminales también, qué sabios son a menudo. Y lo que a menudo he notado es que a veces niños muy pequeños o simplemente, aunque tuvieran 5, 6, 7 años y sabían, está bien, van a morir, pero que muy a menudo todavía consolaban a sus propios padres o consolaban a su entorno. Así que esa fuerza que a veces se sentía, eso siempre fue muy conmovedor para mí, vivir eso uno a uno con los niños, pero luego también más tarde en los contactos con el más allá, simplemente esa fuerza de estos niños. Porque justo cuando los niños mueren temprano, simplemente está en el plan de vida y el alma lo sabe. Y simplemente también saber que morir no es algo malo, es parte de ello. Aceptación. Mi mayor esperanza es. Mi mayor esperanza es que algún día desaparezca esta esotería tan extravagante. Así. ¿Absurdo? ¿Qué quieres decir exactamente con absurdo? Sí, no quiero ofender a nadie. Entonces, es que a veces realmente hay cosas que digo, está tan lejos ahora. Sí, está bien, sé a qué te refieres, sé a qué te refieres. Creo que cualquiera que ya lleva un tiempo en este ámbito también sabe más o menos a qué te refieres. Exactamente. Y no quiero ahora tampoco a nadie porque al final todo tiene su justificación en algún lugar.
Sí, y sobre todo entra en resonancia. Entonces, estas personas a las que ahora llamas upspace resuenan con otras personas o otras personas con ellas. Es decir, sí, O lo que creo que desearía es que desaparecieran los terapeutas o las personas que constantemente dicen que hay demonios, hay espíritus malignos, hay posesiones, hay almas que no están en la luz y porque simplemente se trabaja con tanto miedo y eso profundiza aún más la miseria. Y allí yo también sé por qué ellos lo perciben así en parte. Ahí simplemente desearía que las personas estuvieran mejor capacitadas y que no se difundiera constantemente ese miedo. Creo que esa era mi mayor esperanza para la escena espiritual. eso es un tema de sociedad, porque estamos rodeados de una religión o de religiones que trabajan exclusivamente con el miedo, siempre con ese dedo acusador. Así que lamentablemente eso va más profundo, ¿no? Subrayo totalmente el deseo, solo que realmente ahí tienes que empezar desde muy atrás, muy, muy atrás. Soy idealista. Quizás en 10.000 años será mejor, sí. Sí, tú simplemente hacemos. Quiero decir, mira, ahora incluso dejas tu concepto de color al Leibniz de Múnich, dejas tantas otras cosas hermosas. Eso hace algo con seguridad, pero aún tengo una pregunta. Sí, ¿el amor es? El amor es levantarse cada mañana, mirar al lado y pensar que el rey o la reina está al lado. Oh, qué bonito. Eso es lo más hermoso. Y si pudiera jugar a ser el destino por un día, entonces yo, Creo que entonces haría un montón de mierda ese día, ¿no? O sea, por un lado ya me parece genial. Sí, pero ¿por qué mierda? Bueno, yo también lo encuentro divertido. Según el destino también sería desearle algo bueno a las personas. Sí. Pero tal vez también me imagino como un pequeño duende del destino y tal vez ayudaría a ciertas personas a que su resonancia, que de todos modos recibirán en algún momento, llegue más rápido. Así, eso es lo que puedo imaginar ahora. entonces hay un pequeño duende en este silencioso, ¿eh, Pascal? Definitivamente. O sea, quiero decir, estaría mintiendo. Como siempre digo, no se puede, o sea, en mí hay totalmente polaridad. Es así, somos humanos, porque conozco a demasiadas personas que dicen que son santas e iluminadas, pero róbales la cartera y ya no son tan libres. Sí, yo también lo encuentro totalmente saludable. Quiero decir, como dije, eso es imposible. Creo que el ser humano está compuesto precisamente de estos diferentes colores. Bueno, quiero decir, tuve esta ilusión al principio que pensé, vaya, algún día tal vez estaré iluminado y entonces todo será solo bueno. Así que tuve este objetivo hasta que en algún momento me di cuenta de que ni siquiera el mundo espiritual lo tiene. Lo interesante es que incluso el mundo espiritual juzga y condena. Entonces, tal vez no juzgan de la forma en que lo hacemos los humanos, pero claro, mi guía espiritual también me dice, no hagas esto, eso no es bueno, o haz eso, eso es bueno. Hacer eso también es formar un juicio así. Y también creo que el orden divino ha creado la polaridad, así que creo en que hay un Dios o una energía divina y que Él ha creado en esta tierra este principio de yin yang y que lo hizo con un propósito. Y también cuando miro a las personas que están en mi formación, si nunca hubieran experimentado algo malo, no llegarían al punto en el que dicen, está bien, ahora quiero hacer desarrollo personal, ahora quiero empezar a cambiar. ¿Cuándo comenzamos a trabajar en nuestras relaciones? Cuando hemos tenido 2 o 3 malas relaciones, entonces pensamos, sí, o no soy capaz de amar, o no soy lo suficientemente bueno, no soy eso, y luego comenzamos con suerte a trabajar en nosotros mismos para que podamos entrar en relaciones bonitas y así sucesivamente. Entonces necesitamos El malo. Exactamente, necesitamos eso, así, sí. Y por eso, como Dios del destino, también me encargaría de crear un poco de fricción, así. Emocionante. Exactamente, más emocionante. Me gustaría conocer. Me gustaría conocer, eso es, sí, hay algunos, me encantaría conocer a Bruce Lee, así, me encantaría conocer a Paulo Coelho, me encantaría conocer a J.K. Rowling, así que Sí, creo que J.K. Rowling, Bruce y luego Bruce Lee. ¿Por qué Bruce Lee?
Bueno, yo soy hoy en día, aunque no soy un luchador, bueno, todavía hago un poco de artes marciales, así para mí mismo, pero simplemente era como totalmente mi ícono, así de niño, sí. Sí, bien, está bien. Entonces viene de esa dirección. Entiendo. Sí. Y también era una persona muy filosófica, lo cual muchos no saben. Ujú. Creo que este tipo de deporte a menudo, o sea, está relacionado, estas personas deben estar en su centro, tanto mental como físicamente. De lo contrario, no puedes eso. Definitivamente sí. Si no, no puedes concentrar las energías en tu cuerpo y hacer todo eso. La mayor oportunidad de nuestro tiempo es, La mayor oportunidad de nuestro tiempo es, sí, creo que estamos ahora, suena un poco tonto, pero no es el momento más fácil en el que estamos. Entonces, si ahora miramos el ciclo, eso es así, pero creo que ahí está justamente la mayor oportunidad, porque en realidad estamos, siempre digo, todo tiene ciclos. Y cuando el ciclo está arriba, entonces solo puede bajar. Estamos bastante abajo. Así que para nosotros, para todos los que ahora tienen tanta pánico y miedo, mucho más bajo ya no puede ir. Un poco más tal vez, pero ahora solo puede ir hacia arriba. Entonces, yo digo ahora, nosotros sí es un tiempo genial porque ahora va hacia arriba también, lo que ya se ve, el desarrollo técnico hará enormes progresos. Creo que lo que es muy importante ahora es no entrar en pánico. Así, y también creo que en general que es nuevamente muy, muy importante para los países, para las personas, tener nuevamente valores claros, hacer declaraciones claras también, reconocer que nosotros, esto suena raro ahora, que no somos todos iguales. Ahí estoy totalmente de cosas. Porque eso es lo más peligroso en toda esta espiritualidad, esta igualdad. Entonces, incluso cuando hablamos del aura, ¿no? Eso significa, para que no se entienda mal, que las mujeres son tan valiosas como los hombres, pero mujeres y hombres no son iguales. Eso comienza ya cuando se observa el aura, cuando se observan las hormonas y todos somos iguales. No, no es así. Y creo que el café, todos son igual de valiosos, definitivamente, pero no todos son iguales. Y creo que es muy importante atreverse de nuevo a llamar a ciertas cosas por su nombre, a tomar posición de nuevo, así. Es una buena oportunidad que algo como lo que experimentamos en la época C, no quiero profundizar en el tema, pero para que no tengamos que vivirlo más, porque fue un tiempo tan valioso en realidad también, como la gente solo porque uno a favor y el otro en contra, se devoran casi por completo. Eso fue una locura. pero hemos aprendido mucho en este tiempo y también es el tiempo en el que, por ejemplo, realmente recibí muchos, muchos impulsos del mundo espiritual para lo mío. Eso es realmente importante que todos nosotros, especialmente porque tú también lo dices muy bien, pensemos aún más profundamente. No se puede ir más allá, pero precisamente entonces es importante que cada uno de nosotros, a nuestra manera y sin embargo unidos, estemos ahí para las personas, por ejemplo, en una herramienta así. Sí, ahí también se pudo trabajar bien con la mentalidad. Así que, o sea, que uno simplemente también se da cuenta si uno puede simplemente decir esto es malo, esto es malo, esto es malo, entonces también será malo. O yo quiero decir, nunca había tenido tanto tiempo libre, así que honestamente no me pareció un tiempo tan malo. Pero también hay que decir que vivo en el campo, así que si viviera en la ciudad de Berlín, quizás habría sido diferente. Sí, eso es cierto, no se puede prever, pero definitivamente tenía mucho potencial y estamos aquí hoy porque aprovechamos ese potencial de la manera en que lo hicimos. Pero ahora a mi última pregunta, qué pena, pero aún así debo hacerla. Mis últimas palabras deben ser, Sí, yo estaba feliz. Hey, súper. Todo dicho de manera breve y concisa. Gracias, Pascal. Sí, entonces por favor. te agradezco muchísimo por esta conversación muy, muy, muy bonita. He conocido a Pascal una vez más y me alegra mucho haber podido grabar este tiempo aquí contigo y que de esta manera podamos compartir todos estos hermosos impulsos tuyos con otros. Gracias por estar aquí, gracias por haber estado aquí y por apoyar a Spine. Entonces es tan importante como tu trabajo, muy, muy importante. Muchas, muchas gracias por la invitación y también por la excelente plataforma Spine. Gracias. Chao.